¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Es un honor tenerlos en este martes 25 de junio. Se nos fue junio de nuevo de 2019 y es un lujo, ¿no? Poder trabajar en RNN, poder tener el honor de encontrarnos con ustedes cada tarde, de que tengan a bien acordarse que tenemos una cita en RNN a las 5 de la tarde con La Verdad, República de la Verdad. Ese nombre maravilloso y certero que tuvo nuestra Lorena Solano para ponerle nombre a este programa, porque realmente muchas, todas, se dicen y si no es de esta forma no avanzaremos nunca. La verdad nos hará libres. Son las 5:01, riguroso, directo, en vivo, desde Abraham Lincoln, desde los estudios de Red Nacional de Noticias, justo entre la tienda Nike y los supermercados Nacional. Desde aquí, desde nuestra casa, pasamos y le invitamos a que comparta con nosotros. Gracias por abrirnos también la suya. Yo soy Carmen Borja, vamos a tener una invitada muy especial, como ustedes acaban de ver. Ella les rogaría que le pusieran atención, porque de una u otra forma todos los dominicanos tienen algo que ver siempre, o familia, o amigos, o ellos mismos se plantean, o sus hijos, o sus nietos, todos están vinculados de una u otra forma con Estados Unidos. Y el tema migratorio es súper importante, y todo lo que se sepa antes de es un proceso bien complejo, que hay que tener a alguien que nos pueda representar y que realmente sepa cómo ejercer nuestros derechos. Es abogada cum laude, ella nació aquí en República Dominicana, una especialista. Ella es una persona muy, dijéramos que aparte de todo lo que ha estudiado, está muy familiarizada con los asuntos de inmigración estadounidense. Y nosotros vamos a hacerle, yo creo que un cuestionario que a ustedes les va a interesar. Jennifer Méndez, doña Jennifer Méndez, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, la invitación ha sido ganada por su trayectoria, por su currículum, por la cantidad de gente que ha ayudado y la que queda. La que queda, todavía. Así es. A ver, vamos a ver, ¿por qué se especializó en temas migratorios? Mira, realmente, con ese bagaje, ese currículum y ese expediente académico. Mira, realmente yo me inspiré primero por el área de derechos humanos y luego ya trabajando, haciendo una pasantía, me di cuenta que en el área de migración era que más yo podía pues ayudar a las personas. Me di cuenta que yo podía combinar muchos de mis conocimientos justamente en el área de inmigrante y así fue que empecé pues mi camino. Esto pasó alrededor del año 2013 y a partir de ese año entonces yo he dedicado todos mis esfuerzos en especializarme en los Estados Unidos, ya radicada en los Estados Unidos, en lo que es el área de migración. ¿Pero vives allí? Sí, vivo en Miami Beach. Ah, ¿vives en la Florida? Sí, vivo en la Florida. ¿Y vienes aquí con asiduidad? ¿Perdón? Que si vienes a República con asiduidad. Oh, sí. Realmente tengo familia acá. Toda mi familia se encuentra acá. Y la idea de venir para acá también es compartir el conocimiento que tengo. Porque hay mucha desinformación en nuestro país y yo como dominicana siento ese compromiso de pues, poder aportar y de ayudar. Desinformación y algo de picaresca. Por decirlo así, porque realmente todo el mundo te arregla la visa, todo el mundo, tú dame los cuartos que yo te lo organizo, por favor, sí. Es que eso se ha convertido ya en una economía paralela, un negocio sumergido o economía sumergida se podría llamar, porque hay que tener muchísimo cuidado de quién elige a uno y a quién le da a uno su dinero que tanto esfuerzo cuesta conseguirlo.
para que luego te engañen, te mareen y eso no llegue a ningún lado, porque luego dicen que los papeles no, que sí, que... Lo primero, la criba. ¿Cómo debería de hacer cualquier persona que quiera iniciarse? Lo ideal sería tenerla usted, pero si no está, o alguien que tenga evidentemente un despacho legal, alguien que realmente tenga sus títulos en orden, que tú sepas que es una persona seria. Correcto. Que no se fíen de nadie, ¿no? Correcto. Para empezar. Sí, hay muchas agencias, muchas personas que se llaman asesores y no tienen realmente ningún título legal. Entonces, obviamente, estas personas te van a ofrecer los servicios más económicos. ¿Por qué? Porque realmente no tienen la experiencia y no tienen, como te digo, el título que los ampare. Entonces, las personas se llevan de esto porque una que otra persona sí obtuvo el visado, entonces ellos son más económicos, vámonos por esta vía porque así no ahorramos dinero. El problema viene cuando hay una negación, cuando te están pidiendo un tipo de evidencia, responder a algo y esta persona no sabe qué hacer. Dicen, porque para sacar las visas es complicado ya a todos los niveles, y empiezo por mi país, la española, pero parece que es más fácil la de Estados Unidos, y para la gente que se esté planteando, por ejemplo, mandar a sus hijos en menores y este tipo de cosas con estudios, ¿qué requisitos necesitan? Bueno, para una visa de estudios, básicamente lo que se necesita es tener primero una aprobación de una entidad educacional. Esta aprobación usualmente las personas lo conocen como el SEVIS y el I-20. Es un formulario blanco que dice básicamente el tiempo, la duración de los estudios. Luego de tener esta aprobación, que es dada por la entidad, la persona debe mostrar que tiene los recursos para poder radicarse por ese periodo de tiempo y de pagar los estudios. Se va con esa documentación. Si la persona realmente, por ejemplo, tuvo una beca o solamente tiene el dinero para pagar el estudio, pero no para la estadía, entonces tiene que recurrir a una persona que lo patrocine y debe de ir también con esa evidencia al día de la entrevista. ¿Que lo patrocine allí o aquí? Allá en los Estados Unidos. Un padrino, dijéramos. Podríamos decir un padrino, un patrocinador, un fiador, pero una persona que... Un familiar, pero solvente. Tiene que ser solvente. ¿Cómo se prueba la solvencia? Con los impuestos, con los bancos, los estados de cuenta de los bancos, si tiene un negocio, prueba de ese negocio, y toda esa documentación se adiciona al paquete de aplicación. Eso es una visa por estudios, pero una visa de trabajo, un adulto. Una visa de trabajo, lo primero que se hace es ver el currículum vitae de la persona, para ver dentro de todas estas características que tiene la persona de estudios, de experiencia profesional, qué visado a esa persona pues le convendría. Luego también es muy importante saber el empleador qué es lo que anda buscando. Entonces, porque se necesita pues compaginar los requisitos con el interés del empleador. Y hay un sinnúmero de visados. Yo te puedo citar la visa H1B, hay una visa de entrenamiento que es muy buena, o sea, yo la utilizo bastante para poder llegar como vamos a decir, una avenida, una herramienta para poder llegar al fin último, que usualmente es la residencia. Y en muchas ocasiones la persona no califica para otros visados, entonces yo utilizo la visa del entrenamiento. Hay visas para gerentes, también personas que son artistas. Hay un sinnúmero de visados y por eso te digo, es muy importante primero ver pues el currículum de la persona. La depuración. Sí. Y que sea verdad todo lo que está adjuntando en esa documentación. Que se pueda comprobar, correcto. Sí, eso es un dato interesante, porque si no inmediatamente y de una vez es rechazado. Pero una vez que estamos allí en Estados Unidos, que nos ganamos la vida y que queremos la residencia temporal, ¿qué necesitamos? Mira, si es un visado, por ejemplo, del trabajo, como me comentaste, esa visa te da residencia temporal. Esa es la característica de una visa de no migrante. Te da residencia temporal, un tiempo limitado en los Estados Unidos. ¿Cuánto? Depende del visado. Podemos decirte que la visa de entrenamiento que te comento, lo máximo son 18 meses. La visa H1B pues puede ser renovada hasta un tope de 6 años. Y dependiendo del visado, la visa de habilidades extraordinarias también, creo que sí son 6 años, dependiendo del visado. Entonces, como te digo, es temporal. Si ya quieres una residencia
permanente, pues estamos hablando de otros procesos. Hay algunas ocasiones que se necesita una certificación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Es que tu trabajo te mande una hoja de vida, supongo. No, la certificación laboral viene del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Qué miedo, suena eso rarísimo. Suena complicado, es un poquito complicado, por eso se necesita un abogado. Y esa certificación básicamente lo que dice es, no encontramos ningún individuo con las características de la persona que se está pidiendo y por lo tanto te doy esta certificación laboral. Es básicamente, en resumen, eso. El proceso tarda alrededor de año y medio. ¿Y es caro? Sí, es un poco costoso, no vamos a mentir. No es caro, es costoso, pero es que lo vale, no era caro. Es una cosa costosa de la vida. Pero sí, realmente es un proceso que, bueno, realmente te lleva al fin último de la residencia. Y también vas a tener una oferta de empleo. O sea, no es llegar y no tener trabajo. Vas a tener trabajo y también pues la residencia, que también se benefician obviamente tus esposos y los hijos menores de 21 años. Mis esposos. Bueno. Varios. En fin, está bien. Varios esposos. La renovación de este visado va junto, como me estás diciendo, en un proceso aceptable, porque no están poniendo demasiadas pegas si tú realmente estás legal y no has dado ningún tipo de problema, ¿no? Sí, puedes renovarlo, pero hay algunas que tienen un tope. Por ejemplo, la visa H1B no puedes pasarte de los 6 o los 7 años. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, la persona pues inicia a buscar qué opciones tiene. Y ahí entra mucho el tema de la certificación laboral. Igualmente, hay visas que son indefinidas, como la visa de inversionista. Esta visa se puede renovar de manera indefinida. La persona puede vivir toda su vida en Estados Unidos, obviamente, si cumple con el requisito de tener una inversión, que es básicamente traducción, un negocio en los Estados Unidos. Business, Sí. business. De hecho, una vez que sabes que van, primero pues a lo mejor van los esposos o va alguien que es un poco más aventurero y luego empiezan a ir ya toda la familia y realmente se instalan. Ya ahí hay que pensar en un proceso de naturalización o nacionalización. Exactamente la palabra, ¿cuál es? Naturalización. Naturalización. Eso ya, una vez que estás allí, ¿cómo se obtiene? Luego de ser ya residente permanente de los Estados Unidos, la persona, dependiendo de cómo tuvo la residencia, hay varios requisitos. Si fue a través de matrimonio con un ciudadano estadounidense, el requisito de residencia física en los Estados Unidos es solo de 3 años. O sea, la persona, si tiene ya 3 años residiendo en los Estados Unidos y sigue casada, entonces puede aplicar al proceso de naturalización. No ha cometido ningún tipo de crimen, si el crimen cometido no llegó, por ejemplo, a una condena, si califica dentro de una serie de requisitos en contra de la moral, pues la persona puede aplicar a la naturalización. Si es un proceso a través de trabajo o que es esposo del residente, entonces la presencia física es de 5 años. Y obviamente todos los requisitos anteriores que cité, que no haya cometido ningún delito, si el delito fue cometido no condena, y que evidentemente también pasen la prueba del inglés. Obvio, obviously. ¿Te imaginas? No podrían vivir si no hablaran inglés. Exacto. Por favor. Pero es un examen bien básico realmente, no es complicado. Lo ponen fácil. Yo considero que sí. Pensamos. Bueno, también antes has dicho una cosa que no he querido interrumpir, pero que es muy interesante. Se lo ponen, creo que fácil a los inversionistas, ¿verdad? Les dan como una especie de algodón para que se encuentren cómodos y sigan allí. Realmente sí, la visa de inversionista es una de las visas más fáciles de obtener. Es decir, si tú cumples con cada uno de los requisitos de ese visado, es muy difícil que no sea aceptado. Qué bien. Pero evidentemente el problema está en ocasiones es al monto, de que en ocasiones hay personas que lo encuentran un poco elevado. No existe un monto legal realmente establecido para esta visa de inversionista, pero sí hablan de algo sustancial. Yo te puedo decir que en la práctica una inversión de unos $75,000 se considera sustancial. Cuando yo menciono ese monto, en ocasiones las personas dicen, oh, wow.
Pero realmente, por ejemplo, yo he hecho visados de personas que han durado en su trayectoria años invirtiendo. Invierten $1,000, $2,000, obviamente hasta que se llega a un monto sustancial, pero la persona con su visa de turista viaja y monta su negocio hasta que obviamente califica y le aprueban su visado. O sea, pueden aplicar cualquier persona que durante el proceso llegue a una suma suficiente, sustancial, como para que no le pongan problemas. Hay algunas excepciones de nacionalidad. Ajá. Y nosotros como dominicanos tenemos el requisito de una segunda nacionalidad. Genial. ¿Ok? La española entra dentro del convenio, sí. ¿Qué beneficios tiene ser residente? Bueno, el beneficio de ser residente básicamente es poder residir en los Estados Unidos, poder obtener, por ejemplo, en República Dominicana, en ocasiones algunos sectores, la empleomanía, vamos a decir, el beneficio monetario que la persona recibe no se compara en ocasiones con el beneficio que una persona puede obtener en Estados Unidos. Igualmente, para las personas, por ejemplo, de los negocios, el nivel de clientes que se puede obtener en Estados Unidos obviamente es un alcance de mayor alcance, es más internacional. Y también, pues, cuando la persona puede calificar a la ciudadanía, hay un sinnúmero de beneficios que como ciudadano la persona puede obtener. Al igualmente, las universidades te ofrecen ayuda para poder estudiar, tener una mejor cultura y una mejor educación. Hay un sinnúmero de beneficios para una persona. Qué bien. Y el tema adopción, que siempre conlleva mucho papeleo. Parece que hay un proceso casi de 2 años desde que uno arranca hasta que termina, si termina en bien. Eso es muy complicado, ¿verdad? Sí, realmente es bastante complejo y tienes toda la razón, tarda alrededor de 2 años la primera fase, que es básicamente cuando el gobierno te reconoce que vas a ser el padre adoptivo, que todo el proceso del papeleo de adopción estuvo hecho a la regla, estuvo hecho en pie, y por eso tarda bastante. Es un tanto costoso también porque hay que hacer una serie de pruebas para ver si los padres... La idoneidad. Exactamente, son buenos padres para ese niño que viene del extranjero a vivir con estos padres ciudadanos. Y luego viene el proceso consular y tarda, sí, 1, 2 años y hasta 3 años. Hay que pensar. Hay que estar muy seguro de querer adoptar. El tema de los perdones, ¿cómo va? Mira, señora Méndez. Hay varios perdones. Uno de los más conocidos es el perdón de presencia ilegal. El perdón de la presencia ilegal en los Estados Unidos tiene que ver mucho con estas personas que cruzan la frontera o que llegan en botes y obviamente no fueron admitidos en los Estados Unidos. Este perdón, por lo tanto, es el más común porque hay muchas personas en esta situación. Básicamente es pedirle a los Estados Unidos, mira, yo reconozco que no entré por la vía que dice la ley, pero si tú no me perdonas por haber cometido esto, mi familia va a sufrir. ¿Cuál es la familia que realmente califica bajo la ley? Los esposos o el padre, la madre. Los niños no entran dentro de este perdón, pero uno lo utiliza también. O sea, uno hace la referencia. También tiene niños y esto le pasaría a los niños. Muchos no saben el idioma. Y bueno, uno menciona todo esto porque... Para eso está usted. Sí. Uno menciona la totalidad de las circunstancias. También hay otros perdones, como el perdón, por ejemplo, de la comisión de algún delito que es en contra de la moralidad de los Estados Unidos, los fraudes, también, por ejemplo, cuando una persona fue deportada de manera sumaria y entonces se puede aplicar a un perdón de no migrante. Que me perdonen, porque en ocasiones estas deportaciones de manera sumaria se deben a confusiones, realmente, que ocurrió al momento de que la persona se presentó en frente de este agente y estoy intentando entrar a los Estados Unidos, no hubo buena comunicación, estaba nervioso, me devuelven inmediatamente, no me dejan entrar a los Estados Unidos y ahí tengo una prohibición de 5 años. Entonces, este perdón de no migrante te permite básicamente clarificar mediante documentación, pues, mira, perdóname, déjame entrar otra vez a los Estados Unidos.
Entonces, esos en general son los perdones más utilizados. ¿Y ellos aceptan con facilidad? Con facilidad no te voy a decir que este perdón de no migrantes es con facilidad, pero sí se obtiene, sí se ha obtenido. Sobre todo si está usted detrás. Sí, claro. Para eso es la idea, de tener un abogado Se lo conoce. de que le ayude Claro. a poder calificar para Como esos todo. perdones. Como todo en la vida. En la cuestión asilo, ¿cómo va? El asilo Que hay 5 político, sí, hay 5 tipos. Usted está muy en He esto. leído mucho para entrevistarla, me lo he leído todo hoy. Hay 5 tipos de asilo políticos. Realmente en la República Dominicana yo no considero que pues tenga mucha cabida. Sí podría ser en una de las características que le voy a decir ahora. El más conocido es, como mencioné, asilo político. Hay también razones de etnia, de nacionalidad, también, por ejemplo, de religión. Y el último es de grupo social, pertenecer a un grupo social. ¿Qué es esto? Esto es No, súper... ¿esto es new? No es nuevo, pero realmente usualmente la persona se encierra al asilo político. Ajá. Pero todas estas características o requisitos siempre, o tipos, han existido. El grupo social es el más debatido porque realmente la ley no dice nada, que es un grupo social. Entonces solamente dice tiene que ser un grupo definido, que la persona lo identifique, la sociedad. Entonces ahí ha entrado mucho el tema de la violencia doméstica, ha entrado mucho las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, que en algunos países se considera pues una aberración o son perseguidos. Entonces, por ejemplo, yo diría que podría haber cabida en República Dominicana si la persona es perseguida. ¿Qué es ser perseguido? Es ser básicamente acusado, ofendido, golpeado, que incluso lo hayan intentado asesinar por esa, vamos a decir, característica diferente. Entonces, ese sería el contexto de un asilo, ser perseguido. Ya. Hay veces que todos, pues la moral puede ser dudosa dependiendo de la cabeza que la juzgue o de lo que cada uno haya vivido. ¿Cómo es Estados Unidos a este respecto, por ejemplo, con la homosexualidad? Realmente en Estados Unidos es bastante liberal en Bastante cuanto... liberal. Sí, incluso ya federalmente, ya hace unos años, fue reconocido el matrimonio entre personas homosexuales o personas En San lesbianas. Francisco, total, en Twin Peaks, vamos, está, de hecho, ponen hasta una banderita en Sí. si estás libre o no, quiero decir que está más que aceptado. Sí, en Estados Unidos está totalmente aceptado, incluso las personas del mismo sexo pueden adoptar, no tienen ningún problema sí. en adoptar, que obviamente acá todavía... Cuesta. Sí, todavía no se ha llegado a un nivel parecido, pero por eso muchas personas en ocasiones se sienten, como te comenté, perseguidas o acorraladas y pueden utilizar este mecanismo. ¿Le gusta la gestión de Donald Trump? Esa es una pregunta un poco complicada. No, no es capciosa de todo. Para unas cosas sí, para otras no, dependiendo. Mira, en términos migratorios te puedo comentar que ha sido muy difícil. Anda, que se la lo preguntó. gestión. Si fuera mexicana no se lo hubiera preguntado. O sí. Creo que el mexicano le daría una respuesta más inmediata. Pero vamos, se la puedo dar hasta yo sin serlo. Pero sí soy honesta que ha sido muy complicado el proceso. Madre porque es que, como yo comentaba hace unos días, el punto está en que cada día, casi semanal o mensual, hay una norma nueva o realmente una interpretación nueva de la ley. Entonces uno tiene que estar muy al día. Hay, por ejemplo, legislaciones que no se implementaban, ahora quiere que se implementen. Un ejemplo de esto es que anteriormente lo que era la cuestión de carga pública no era tomado de esta manera tan seria que ahora él desea que se tome, y obviamente pone en peligro los casos, porque ahora uno tiene que estar mucho más cuidadoso, ver si aplicaste o no a una ayuda económica, qué hiciste cuando aplicaste para esa ayuda económica. Y sí, es complicado. Igual, por ejemplo, ahora con los procesos consulares se necesita saber todo lo relacionado con tu social media. Y lo que dice la nueva política es que tienes que sabértelo de los últimos 15 años.
Honestamente, yo misma no recuerdo mis cuentas de social media de los últimos 15 años, pero lamentablemente se ha aprobado esta política porque las razones que se dieron fueron de seguridad nacional. Entonces, esto sí, todo en aras de la seguridad. Nos matan en aras de la seguridad. Entonces, constitucionalmente, este argumento está aprobado. Y obviamente ya la persona que está buscando este beneficio, porque realmente así es que se dice en la jurisprudencia estadounidense, que emigrar a los Estados Unidos es un beneficio. Entonces, básicamente en aras a toda esta ideología, pues la persona que aplica debe de dar estas informaciones y por eso la gestión ha sido un poco, vamos a decir, como una montaña rusa. Y hay que estar muy actualizado porque el cliente te llama y tú debes estar, pues... Os ha puesto a estudiar a todos. Sí, a leer. Cada semana hay una nueva. Bueno, la deportación, ¿exactamente cómo va? Mira, el tema de deportación ha sido un tema muy candente en la administración de Donald Trump. Y recientemente, este fin de semana, se puso todavía pues, en la mira. Porque él hizo las declaraciones de que ya que no llegaba a acuerdos con el Congreso, iba a deportar a muchos indocumentados que se encontraban en las ciudades santuarios. ¿Qué son las ciudades santuarios? Son ciudades que le brindan mayor protección a los indocumentados. Y dentro de estos, él denominó a Miami, a pesar de que ya Miami hizo declaraciones hace un año de que no se consideraban ya santuarios. Entonces, esto obviamente ha generado... ¿Qué ciudades hay más, así, santuarios? Chicago, está también Los Ángeles, Nueva York, Houston, son ciudades santuarios. Son unas 10 o 12 ciudades realmente. Son grandes ciudades. Son grandes ciudades y estas ciudades le brindan muchas opciones a los inmigrantes. Estar ilegal o alegal, porque habría que también diferenciar, no creo que se obtengan muchos beneficios porque es que ni siquiera puedes tener un contrato de trabajo, ¿no? Realmente, sí. Bueno, realmente la clase de beneficios usualmente tiene que ver con ayudas económicas, con encontrarle dónde pues, hospedarse, orientar a la persona. En principio tienes razón, no se puede firmar un contrato de trabajo, pero sí realmente las personas consiguen trabajo y debido a que no es legal, las condiciones usualmente de estos trabajos no son las propias. El salario es menor, la persona en ocasiones puede verse víctima de lo que se conoce como trata. Entonces, sí es la persona que llega indocumentada se expone a mucho riesgo, obviamente. Pero, como todo tiene una doble cara, en Estados Unidos no es tan difícil pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucede? En Estados no es tan Unidos. Difícil, no, es que lo que es difícil es evadirlo, que hay que pagarlo, pero sí o sí. Entonces, este indocumentado puede aplicar a un documento que se le llama ITIN number y a través de este... ITIN number. Sí, a través de ese número puede pagar sus taxes, su impuesto y también puede abrir cuentas de banco y esto también le ayuda para registrar compañías y esto es lo que usualmente el inmigrante hace. Crea un negocio propio y entonces esto le brinda mayor facilidad. Entonces por eso te digo, tiene una doble cara porque, a ver, no puedes tener documentos, pero sí puedes pagar impuestos. Ah, eso sí. Si pagas impuestos te puedes quedar. Está bien. Ah, está todo bien. Bueno, ayer el Colegio Dominicano de Periodistas estuviste dando una charla muy Correcto. buena. Que además las personas que quieran verte, que quieran preguntarte, que quieran tener acceso a ti, tenemos también otra cita mañana en Herrera, en la iglesia... 11 Hebreos. En la iglesia 11 Hebreos, sí. A las 6 de la tarde. Correcto. Y el viernes en... ¿Cómo es la sala? Anturios. Anturios. En la sala Anturios de Hermanos Villar. Y esto está patrocinado por la seccional del Colegio Dominicano de Abogados. Nosotros teníamos además el flyer, que mis compañeros lo tienen, y ahora lo verán, donde realmente se pueden quedar un poco más, no así de decirlo solo rápido, para que John lo tiene, que lo pondrá en cuanto pueda, porque no es una cuestión de él, es una cuestión de máquinas, y que saldrá en breve, porque él es muy eficaz y vamos,
trabaja estupendamente y todos los compañeros que tenemos arriba, pero si no ha salido ya es porque hay problemas. De las máquinas, ¿no? A ver, hoy leíamos en prensa y en todos los noticiarios que la gestión de Miguel Vargas, que no sé cómo estará, si estás de acuerdo o no con ella, pero ha avanzado mucho en cuestiones de migración para darle a los dominicanos países donde puedan cruzar sin visa y tal, que hoy se había abierto Panamá, que estábamos de enhorabuena, porque qué bien, ¿no? Claro. Qué bien el poder cruzar. Dice además para que hagan compras. Sería estupendo irnos a comprar, pero en fin, también tiene muchas cosas de interés Panamá. ¿Qué se van a dar en tus charlas? ¿Qué se van a tratar? ¿Qué temas vas a tocar? El enfoque de la charla del día de mañana en la Iglesia 11 Hebreos es un enfoque bastante general, ya que el público... Aquí estamos. Perfecto. Esta es para el Colegio de Abogados el día 28. Ahí trataremos de tocar puntos más especializados porque pues va a haber un público de abogados y entonces vamos a hablar mucho de la ley de protección de los niños, de los perdones y de las razones por las cuales una persona no puede ser admitida en los Estados Unidos. Ya en la Iglesia 11 Hebreos va a ser más general, la del día de mañana, el día 26, pues porque el público sé que se va a enfocar mucho al tema de inmigración familiar. Entonces vamos a hablar mucho sobre el tema de la inmigración familiar, cómo una persona puede ser sponsor, el tiempo de espera de estas peticiones y ya va a ser enfocado un poco más a este punto. Visa para misioneros, cuéntanos eso. Hay un visado para personas que son religiosas. Este visado puede ser tanto temporal como llegar a una residencia permanente. A esta persona se le conocen como personas especiales, inmigrantes especiales. Este visado también, como te digo, puede ser temporal y obviamente los requisitos van encaminados a que sea una persona que tenga pues una trayectoria religiosa, que ha sido un pastor, que ha sido una persona que ha sido identificada en la comunidad religiosa y que la comunidad religiosa que le está haciendo la petición esté relacionada con la comunidad en la cual él trabaja. No puede ser una entidad diferente. Tiene que ser una entidad similar y también se puede hacer esta petición que te digo que es en razón a que se considera un inmigrante especial. ¿Y ahí entra también el personal que vaya de las organizaciones no gubernamentales? Sí. Creo que entra ahí también. Entra ahí. Ya la visa se llama G4 y ahí entran las personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales e igualmente puede aplicar para la residencia. Hay una serie de requisitos, pero incluso la persona que se retira de esta organización no gubernamental puede calificar para aplicar a la residencia como un inmigrante especial. Una cosa que me interesa mucho que es la salud, el seguro médico. No importa que no tengas papeles, ¿te lo puedes hacer? Realmente para aplicar a un seguro médico sí te piden un Social Security, sí te lo piden, pero hay estas organizaciones que te digo en estos estados santuarios usualmente te brindan también este tipo de ayudas y de facilidades de cómo alcanzar a la salud a menos costo. ¿Sí? Sí. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos comprobado. Bueno, nos quedan algunas otras cosas por saber. Porque yo pensaba que es Méndez o Meléndez. Meléndez. Meléndez su apellido. Ok, es que lo acabo de ver y me han pasado Méndez. Bueno, la señora Meléndez tiene a bien con esa sonrisa y con ese lo claro, porque hay abogados que hay veces que hablas con ellos y te quedas peor que si no hubiera hablado, porque dice, ¿qué me ha dicho? Y ella no, ella se le entiende, gracias a Dios. Se le entiende en castellano y en inglés. Así que como tenemos algunas preguntas más que hacerle muy interesantes, espero que no nos dejen solas hasta ahora.
Son las 6:20, estamos en riguroso directo y en vivo. Nosotros nos ponemos en la piel de la persona que le interese, que quiera saber cómo llegar, cómo hacer, qué bien le podemos hacer nosotros, qué de bueno a nuestros familiares para beneficiarlos ya que estamos allí. Entonces, señora Meléndez, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué beneficios tenemos? Mira, un ciudadano puede hacer peticiones familiares y se dividen entre familiares de preferencia y familiares inmediatos. Los familiares inmediatos son los esposos y también pues, los hijos menores de 21 años y los padres. Bien. Ya luego entramos en categoría de preferencia. ¿Cuáles son estas? Los hijos ya mayores de edad, solteros o casados, y los hermanos de los ciudadanos. Estos serían todos los familiares que un ciudadano puede hacer una petición. Los tipos de familiares inmediatos... ¿Nietos no entran? No, lamentablemente no entran nietos, ni abuelos, ni tíos, ni sobrinos. Solamente, no, ni primos tampoco. Ni amigos íntimos, mi hermano. No, es no, como nada. mi hermano, no. No puede. No cuela. Lamentablemente no, pero y estos familiares que le comento que no se consideran inmediatos tienen un proceso de espera. Este proceso de espera depende de la categoría que pues ellos califiquen. Las esperas, yo le diría, para poder decirlo un poquito rápido, están entre los 6 y los 14 años. 14 años son hermanos, 6 los hijos solteros. Los casados entran dentro de unos 13 años. Y... Pero yo, la verdad, les digo a las personas, si esta es tu única opción, pues no la desperdicies. Porque en muchas ocasiones tienes que pensar en el futuro. Puede ser que tú no creas que a ti ya te convenga, pero tus hijos sí. Y le estás abriendo un camino de opciones. Cierto. Y entonces es mejor pensar hacia el futuro y no a lo inmediato. También los residentes pueden ayudar a sus familiares. Este es un poco más limitado porque solamente se encierra a los esposos y a los hijos menores de edad o solteros. Si te casas y tu padre es residente, lamentablemente pues se cae la petición. Ajá. Sí. Qué mal. Muy mal. Lamentablemente los Eso debería de casados. revisarse. Ha estado en proceso de revisión, pero lamentablemente las ideas de revisarla no es para beneficiar al inmigrante, es para eliminar la categoría del hermano. Entonces, mejor que no. No, mejor, vamos que a no la dejarlo ahí. revise. Hay veces que ni siquiera nosotros conocemos nuestros derechos y esto nos lleva a errores, nos lleva a cometer actos que luego, aunque nos arrepintamos, ya lo hemos hecho mal. Los AES, que es como normalmente se le llama a la policía de inmigración, que es la que llega, y hay veces que llega de una forma, bueno, no todo lo correcto que deberíamos, o nosotros no estamos preparados, o nos asustamos, o no sabemos cómo manejarnos, como esa situación. ¿Qué debemos hacer si llegan a nuestra casa los AES? Ok. Si una persona indocumentada recibe a estos agentes federales, lo primero que debe de preguntar es si tiene una orden de arresto y una orden de poder entrar al hogar. Usualmente lo que hace ICE es decir que tiene una orden. Pero no la enseña. Pero no la enseña y en ocasiones realmente no tiene ninguna orden real. La orden que tiene solamente es la de obtener a esta persona porque está indocumentada y iniciar un proceso de deportación. Esto es una orden administrativa, no una orden judicial. Lo que se necesita es una orden de un juez del distrito para poder entrar. Si no se tiene esa orden, esta persona no tiene por qué abrir al agente de migración. El agente de migración puede tumbar la puerta y ya eso va a ser en contra del debido proceso. Y ahí hay un argumento el cual un abogado puede hacer y parar el proceso de deportación porque fue hecho en contra del debido proceso. Entonces, no debe de abrir la puerta si no hay una orden judicial. Eso es muy importante, que Muy la gente importante. que se la enseñen a ver de dónde ha venido de pronto esos muchachos allí sin haberlo llamado nadie ni nada. Tenemos 2 WhatsApp que si ustedes quieren, como es gratis, da igual que sean de la Florida, si los quieren apuntar porque sería interesante tenerla a ella al otro lado. Uno se tranquiliza cuando la representan de esta forma, ¿no? ¿Los puede dar? Sí, existen 2 números de WhatsApp y uno es con el número 1 delante, 786-355-7097 y 1-305-469-0000.
6185. 1-786-355-7097. Ah, ¿están ahí? Ay, no. No. No, no están ahí. Y el otro es con el 1 delante, 305-469-6185. Correcto. Nos encantaría, bueno, no lo voy a perder porque luego a través de las redes hay gente que nos contacta y bueno, qué tranquilidad tenerla, cuánta alegría me ha dado conocerla. Igualmente. Qué bien tenerla, no allí en cualquier parte del mundo. Mira lo que me pasa en el aeropuerto. Qué bien, muchísimas gracias, mucha suerte Placer, en gracias. su país, mucha suerte en las charlas. Gracias. Y sobre todo a uno le da una sensación de atmósfera protegida cuando personas como ella nos representan y velan por nuestros derechos. Son las 6 menos cuarto, nos queda una pausita más para recorrer la actualidad y les espero. Gracias.
qué bonitas son. Y qué buen gusto tiene la florería de Teruque para hacer este centro. Qué belleza. Y ya saben que las tenemos en el Paseo de los Locutores 122, donde es mucho más que un detalle, es un regalo, es algo cercano, es algo bellísimo que la florería de Teruque tiene a bien a todos sus clientes, pero aún le ponen más mimos y saben que vienen de parte de RNN y que han visto sus centros en nuestro programa. Ahí están, en el Millón, en el Paseo de los Locutores 122, con unos arreglos increíbles, con un aroma que llega hasta aquí y una forma y otro concepto diferente de la flor cortada, de la maceta, de si no la tienen la buscan, de los 1000 colores, incluso bonsáis. Fíjense, parecen bombones. Qué gusto tenerlos cerca. Muchas gracias, Teruque, por haber tenido esta buena idea y toda esa trayectoria y esa sapiencia floral que la aplican ellos aquí justo en la florería de Teruque. Y hace nada, menos de una hora, a las 5 de la tarde más o menos, nuestro alcalde, David Collado, inauguraba el monumento a Montesinos, que ya ayer le puso las imágenes, las primeras, nuestra Loreni. Ahí está la alcaldía del Distrito Nacional, justo a las 5 de la tarde, hace una horita. Bueno, ha inaugurado esta moderna infraestructura, este monumento. Se trata de una intervención por parte de la alcaldía que tiene un costo aproximado de 36 millones de pesos, y la obra no solo incluyó el rescate del monumento, sino también la construcción de parqueos, salones para eventos y exhibiciones. Se trata de una de las principales obras de la actual administración, que busca conectar al monumento con la ciudad colonial y con el malecón. Realmente este lugar, que otrora fue espacio abandonado, marginal y que era hasta peligroso, se va mostrando como un lugar acogedor con 3 salones para reuniones, uno como para 150 personas y otros un poquito más pequeño, con capacidad para 50, pero todos con aire acondicionado, con esa vista panorámica bellísima al Mar Caribe. Y en el segundo nivel habrá otro salón para exhibiciones que tiene capacidad para 20 o 25 personas. O sea que qué gusto poder hacer ahí una actividad y qué bien, enhorabuena, porque nos hace falta mucho espacio seguro y darle vida al malecón y que de nuevo nuestra bella ciudad viva de cara al mar, no a espaldas, por favor, con ese mar que nos espera y que nos da la vida, tenerlo cerca. Enhorabuena, y también enhorabuena, como siempre nos quedamos con el alcalde del distrito, que está haciendo realmente, está firmando programas interesantes y muy beneficiosos y sobre todo muy necesarios. Ahora ha lanzado uno contra la explotación sexual infantil, que tanto nos preocupa, que tanto desgraciadamente se está dando en nuestro país, y el proyecto cuenta con, de nuevo, la alcaldía y con UNICEF. Realmente han explicado que la iniciativa bueno, pues es una campaña publicitaria con talleres, con charlas, con acciones formativas para crear conciencia entre los propietarios de negocios de los lugares y los ciudadanos en sentido general, porque hay que frenar todo esto que se está dando con los menores, porque realmente, bueno, es ilícito en estas concentraciones turísticas donde estamos viendo cosas que realmente los menores están constantemente expuestos y no podemos hacer nada y no podemos quedarnos de perfil ante tantísimo abuso. Hablando de abuso, también no nos damos cuenta la cantidad de comida que se tira, que se desecha, que hay gente con hambre y otros que la tiran permanentemente porque ya qué van a hacer con ella. Esto se da en muchos centros, en hoteles, en restaurantes, y ya hay una aplicación que reduce los desperdicios de comida. Se llama Too Good To Go. Se usa mucho en Europa, a ver si viniera aquí pronto. Se utiliza en 11 países, esto está desde el 2015 y a mí me encantaría que viniera aquí porque realmente bueno, es parte de un creciente movimiento de personas empeñadas, que estamos además en preservar el medio ambiente, en reducir el desperdicio de comida y de paso las emisiones de carbono que alteran el clima.
La historia es que si nosotros hemos hecho de pronto una pasta y vale 6 euros, la podemos conseguir a 3, un postre, una fruta a 1 euro, realmente están en las mismas condiciones de higiene, de todo, porque no es una comida que se bote o que esté en mala calidad o que esté caducada, sino que ciertamente está sobrante. Hay cantidad de asilos, hay cantidad de centros donde realmente se necesita. Y nosotros deberíamos de pensar en eso. Así que con esa reflexión les dejo, les deseo una buena tarde y nada, hasta mañana. Carmen Borja, un placer.